Características del Quijote. Bueno, muchos hablaron de las características, bueno, dijeron del caballo, ¿sí? Hablaron de Dulcinea, ¿sí? Piensen en todos estos personajes que son algunos que sirven para construir al Quijote. Piensen en el caballo como un paralelo de él, ¿sí? Como una imagen, como un espejo de él. Lo que dice el caballo es lo mismo que se podría llegar a decir del Quijote. El Quijote que no se sabe el nombre, ¿sí? Que él se pone después de un montón de tiempo, y eso también lo dijeron que también es muy gracioso, estuvo un montón de tiempo para pensar su nombre. ¿Cuál es el sentido? Bueno, no importa. Y que no sabemos cuál es el nombre real. Bien. Eh, la armadura, que en teoría la saca de la familia, que, bueno, el casco que prueba, que lo arma, está un montón de tiempo, lo prueba y se le destruye a los 2 segundos y tiene que armar otro casco y el otro casco ni lo prueba. O sea que no sabemos en qué condiciones va a la lucha, al combate con ese casco que hizo. Bien, esto de que no tiene dinero, sí, vive con su sobrina y con un ama y no tiene un gran poder adquisitivo, no le sobra el dinero, sin embargo, eh, no para de comprar y de gastar, es un gran consumista al final. El Quijote es un gran consumidor al final, pero es un consumidor de novelas de caballería, ¿sí? No es un consumidor, no es que lo tenemos que convertir al minimalismo y tratar de ayudarlo y que empiece a seleccionar qué libros son los más importantes y qué libros le dan felicidad en su vida, sino que para él todos los libros de caballería le dan felicidad en su vida, este, pero solo eso, solo ese aspecto, la literatura es lo que lo lleva a consumir, ¿sí? No los primeros consumistas. Después, dijimos que es un hombre maduro, ¿sí? Eso es fundamental. Es un hombre maduro que se enamora de una chica que no es tan grande. Dulcinea, creo que no cuenta más o menos la edad, pero debe tener alrededor de 20 años. O sea, hay una diferencia de edad, pero él se enamora, se enamora. Algo que también es interesante es el título, ¿sí? Piensen, eh, todo el título que es súper largo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, para empezar, es un título muy largo. Los títulos de caballerías en general no eran tan largos, o sea que también hay otra posición. El Cifán es un libro de caballerías de la Edad Media. Bueno, Amadís de Gaula era otro libro de caballerías famoso. Son cortos los títulos, no son así de enormes. Bueno, ya también con el mismo título hay una especie de ridiculización, ¿no? Como un exceso con el título. Bien. ¿Es ingenioso? Bueno, algunos dicen que sí. O sea, no se puede llegar a decir del todo que no es inteligente el Quijote. Porque él está viendo las injusticias y él trata de luchar contra las injusticias. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del relato. Y algo que mencionan algunos críticos es que es muy común en la literatura y también en las películas y en las series parodiar al hombre inteligente. El hombre inteligente siempre es el que se puede hacer chistes sobre él. Yo pienso en Volver al Futuro, ¿cómo se dice? El doctor Emmett Brown, ¿es? El doctor. Piensen en The Big Bang Theory, que también los personajes son bastante particulares y sobre eso se hace una comedia, o sea que no es una cosa solemne y seria. Yo pensaba también, seguro que a ustedes se les ocurre más, en Shrek, y en Shrek pensaba en la 3 donde aparece Merlín, y donde Merlín se engancha con la barba y se confunde las pociones, pero sin embargo es un mago, o sea, es un mago y sabe, tiene una sabiduría. Se jubila de dar clases, no me acuerdo por qué, pero o se jubila o lo saca, no me acuerdo cuál era la explicación de por qué no daba clases.
Bien, o sea que el sabio muchas veces es ridiculizado, ¿sí? Se decía que en la Edad Media los bufones hacían humor sobre los sabios, o sea que dejemos el ingenioso. Otro elemento que es interesante del título es, de vuelta, la pertenencia al lugar, ¿sí? La Mancha. La Mancha no era el lugar, no era Castilla, no era Barcelona, era un lugar que no es un territorio de los más importantes de España, de lo más de España, de los más fecundos, un lugar, por ejemplo, en esto, muy seco, bueno, con todas las características que pueden llegar a imaginarse del territorio, ¿no? Un territorio donde no había tampoco tanta producción económica, tanto movimiento, etc. Bien, ¿qué más? Y recuerden esta imagen que va a estar oponiéndose a Sancho Panza. Sancho Panza va a ser una figura, ya les spoileo, pero supongo que lo habrán visto, gorda, bajita, ¿sí? Muy concreta. Y él en las nubes, alto, flaco, 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 porque tampoco tenía tanto alimento, quizás va a pasar hambre en sus aventuras. Bien, es un personaje que también, que tiene características como, en este sentido de lo alto, lo flaco, etcétera, como un poco deforme, ¿sí? Y piensa en el personaje como mezclado. Esto que yo decía de Bastín, lo alto y lo bajo, bueno, es un personaje que él va a tener un registro alto, ¿sí? Va a manejar un lenguaje de un registro, digamos, de caballeresco medio aparatoso, que lo entienden los cultos. Va a intentar luchar, ¿sí? Y se le va a poner a alguien que va a ser mucho más concreto, ¿sí? Que es Sancho Panza. Pero volviendo a él, esa figura alta, flaca, muy flaca, con esa armadura ridícula, es un personaje que se construye como un personaje grotesco. Con esa armadura que no funciona para protegerse, con un caballo que no está para la guerra, y después un compañero, su escudero, que lo va a ayudar, que tampoco es un escudero y tampoco está acostumbrado a las guerras. Bien, todo eso va a ayudar a construir un personaje que va a ser, que tiene características de lo grotesco, ¿sí? Que no es armonioso, es un personaje que digamos, no tiene ningún tipo de equilibrio. La idea de grotesco, piensen que eso, que se da la deformidad, la falta de equilibrio, la falta de armonía, piensen esto. Y todo lo ridículo, se lo puede ridiculizar. Piensen que es un cuerpo alto, flaco, huesudo, deforme, ¿sí? Ok, después, entonces yo dije que va a ser fundamental la relación con Sancho Panza y que entre los dos van a ser la historia, ¿sí? Pero también se le van a poner otros personajes y él se va a armar en función de todos esos personajes. La construcción del Quijote es fundamental, pero Quijote en sí mismo se arma en función de lo que no de los otros, ¿sí? Se va a armar en función de Sancho, se va a armar en función de los relatos de los demás, se va a armar en función de los comentarios de los demás, bien. Y ahora déjame ver. Y esta relación principal, que es la de Sancho y el Quijote, la primera porque es la con los que van a recorrer España en busca de aventuras, va a ser digamos, a partir de estos dos personajes van a estructurar la obra, ¿sí? En la segunda parte de la obra, que son 10 años después, 1605, 1615, cambia. La relación entre Sancho Panza y el Quijote cambia. Ya no es la relación de un caballero con su escudero, sino empieza a haber como una especie de solidaridad entre los dos. ¿Sí? Eso se va a ver. Bien, ¿qué más entonces? Bueno, voy a leerles un elemento que me parece importante porque yo sufría mucho cuando estaba en secundaria y leía El Quijote, no sé, espero que a ustedes no les pase eso, es porque cuando atraviesa algunas batallas le pegan. Bien.
Esos golpes que recibe no lo tenemos que tomar como golpes con dolor, cómo sufre el Quijote, bueno, de manera trágica. Piénsenlo como un sketch. Piensen, por ejemplo, como los tres chiflados. Cuando se pegan los tres chiflados, nadie está sufriendo por uno de los tres chiflados. Bueno, se supone que no. Si alguno sufre, se supone que no debería. Yo pienso, a ver qué más, eh, con golpes así, que se dan golpes. El Chavo del 8 se viven dando golpes y tampoco estamos sufriendo por el Chavo porque le pegan, etcétera. Este, y ahora no sé por qué se me ocurre, pero estoy pensando si hay otro, pero se me ocurrió, porque este fin de semana lo vi, que es el señor y la señora Smith. Sí, que yo tuve algunos momentos donde digo, ¿por qué le pega a ella? Ella también le pega a él. Es como que ahí a mí hay cositas que no me gustan tanto, pero si uno lo piensa en toda la película, sobre todo al principio y al final no, hay una pelea, aunque sea verbal. Y la pelea se la dan entre los dos, entre ellos al mismo nivel. Entonces, también se podría pensar un poco en esa obra, ¿sí? Entonces, que esos golpes no los veamos como eh, crueles, sino que los veamos como humor, ¿sí? Como el cine mudo donde había tortazos, golpes, pero era humor, ¿sí? Después, eh, todo el tiempo el tema de la relación con la literatura de caballerías va a estar constantemente, entonces hablamos de que hay una parodia, ¿sí? Pero hay una parodia que no es superficial, porque si bien está cargando a la literatura de caballería, el personaje del Quijote cambia. La literatura de caballería, los personajes de los héroes van atravesando distintas aventuras y no cambian. En la literatura de caballería, entonces se mantiene el héroe constante. Acá no. Acá Quijote va cambiando. Y con cada aventura que él tiene, eh, va sacando algo de esa aventura. Y va cambiando, va mutando. No es el mismo Quijote de la primera parte el de la segunda. Hay una profundización en ese personaje. ¿Sí? Existen en la literatura dos tipos a grandes rasgos, dos tipos de personajes. Uno es el de tipos y otro es el de caracteres. Se supone que el de tipos no cambia, el personaje es superficial. Es el bueno, es el malo, es la bella, es el feo. Bien, es como muy arquetípico. Y están los de caracteres, que son más profundos, que están desarrollados. Bueno, el Quijote es un personaje muy profundo y bastante desarrollado. ¿Qué más? Eh, otras cuestiones. Todo lo que le pasa no está sentado en una lejanía profunda como el Cifar en medio de un bosque y después se desprenden y se encuentran con el rey Arturo y se mezclan los lugares. Bueno, eso pasa en la literatura del Cifar, en el Caballero Cifar. En el Quijote de la Mancha vos podés rastrear los espacios que él va mencionando. Se va contando, es concreto, ¿sí? Es un espacio real, es un espacio de España. Y los personajes que intervienen ahí también se los puede uno identificar. Dice, por la manera de hablar se puede identificar la ocupación, el cargo, cuál era su rol en la sociedad, por la forma de hablar, por lo que te describe la imagen, porque lo que describe la vestimenta. Entonces hay una apelación a, primero, salir de esa literatura de fantasía, que era un poco la literatura de caballería, y por otro lado tratar de ser, de ser una literatura que imita la realidad, tratar de jugar con lo verosímil, ¿sí? Va a haber un constante vaivén entre lo que es realista y lo que es verosímil, y yo les digo todos estos aspectos de fantasía e imaginación que van a surgir a partir de lo que el personaje ve, de lo que alguno de los personajes ven o interpretan de la realidad. ¿Qué más? Bueno, se puede hablar de ironía si uno habla de contrastar lo que es el ideal del caballero con lo que sucede en la realidad. O sea, ya desde el título, pero lo que... No, desde el título no, desde el prólogo, que lo mencioné una compañera, lo mencionó antes.
tenemos una contraposición entre lo que se supone que era la espera, la expectativa, que era bastante alta, y con lo que nos encontramos, ¿sí? Como, está como caído este héroe. Es como que, sí, yo diría que está mal parado, es un héroe mal parado, que va a chocar, va a enfrentarse a la realidad y va a chocar. Bien, por último, hay elementos que darían cuenta de sátira, sin embargo, no termina de ser sátira, no termina de agrupar todas las conductas. Habla solamente un momento determinado sobre, pero creo que ya va llegando para la segunda parte, no de la primera, que es los nores cuando son criticados. Bueno, no, también se puede hablar de la primera, en este caso a partir del protagonista. Los nobles cuando son criticados por ociosos. Bien, no llega a profundizar como para hacer o desarrollar como para decir eso es una sátira, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta estos elementos de parodia de la literatura de caballería, pero no es superficial, con una profundización, lo del tema del sketch, como si fuese de cine, que acá se da mucho, ¿sí? Y que se reían en el momento, no lloraban, no estaban como tristes por todos los golpes que Pole recibía por el Quijote, porque a mí me pasaba que yo me ponía mal, así que no se pongan mal, piensen que es con humor esa parte. Bien, y ironía, ¿sí? Y hay más, como ustedes mencionaron, hipérbole, absurdo, bien. Y vayan pensando el tema de lo grotesco, ¿sí? Que eso quizás es más difícil de ver. Bueno, dejo acá.